Los Hechos de los Apóstoles. Autor, históricamente Lucas. Fecha, alrededor del año 62 después de Cristo. Tema, la obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo. Palabras clave: Jesús, Espíritu, Resurrección, Apóstol, Iglesia. Hechos 1. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Nota: en el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Teófilo es el destinatario conocido. Su nombre significa amado por Dios y en Lucas 1:3 es llamado excelentísimo, un título honorífico de respeto. Los médicos como Lucas, Colosenses 4:14, eran a menudo esclavos. Puede que Teófilo haya sido su antiguo amo. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nota: los hechos contienen la transferencia de la autoridad y la misión de Cristo a sus discípulos. La palabra apóstoles llegó a designar a aquellos con la facultad de hacer milagros y supervisar iglesias. Véase la nota a 1:22, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nota: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo y el acontecimiento con que se inicia el libro de los Hechos, 2:32 al 33. El reino de Dios fue un tema destacado en las enseñanzas de Jesús. El Señor comenzó a establecer y enseñar sobre el reino de Dios a través del poder del Espíritu. Lucas 4:18-19. Y aquí está próximo a transferir ese poder y responsabilidad a sus discípulos, bautizándolos con el mismo Espíritu que le preparó para su ministerio. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nota: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo es el origen de la frase el bautismo en o con el Espíritu Santo. El libro de los Hechos utiliza muchos sinónimos para describir esta dinámica. Muchos interpretan esto como algo distinto de la conversión, a la que parece hacerse alusión en 1 Corintios 12:3, donde el Espíritu Santo es el agente que realiza el bautismo. Véase la nota 2:4, la ascensión, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nota: los discípulos todavía piensan en el reino mesiánico en términos de un sistema político. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nota: riqueza literaria. Tiempos. Compare cronología, crónico, crónicas. Duración de tiempo, la cual podría ser un punto, lapso, espacio, periodo, un trecho, una cantidad, medida, duración o longitud. Sazones sugiere clase de tiempo. Dice qué día es, los acontecimientos especiales que ocurren en el marco de tiempo. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota: en su respuesta Jesús corrige la falsa concepción de los discípulos y ajusta su perspectiva sobre el reino de Dios. Según Jesús, el reino es espiritual en su carácter, internacional en su membresía y gradual en su expansión. Sobre vosotros el Espíritu Santo es un concepto muy importante en Lucas y los Hechos. El propio Jesús es el mejor ejemplo de lo que representa la expresión. Su vida fue concebida por el Espíritu, y el Espíritu, actuando en él, hizo nacer los frutos de sabiduría y gracia de que se habla en Lucas 2:52. Más adelante el Espíritu descendió sobre Jesús para hacer posible su ministerio de poder.
Lucas 3:22, 4:18. El propósito fundamental del derramamiento del Espíritu que se narra en los Hechos es poner a la Iglesia en condiciones de llevar a cabo su ministerio. Dinámica del reino, recepción del poder del reino, ministerio del reino. Cuando Jesús presentó su enseñanza de post-resurrección concerniente al reino de Dios, versículo 3, sus discípulos le preguntaron si vendría ahora, ya siendo la cruz cosa del pasado, el final, reino mesiánico. Jesús les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y agregó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con estas palabras Jesús destaca 3 puntos de suma importancia. Primero, el Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Segundo, el poder del Espíritu Santo hay que recibirlo, no se trata aquí de una experiencia automática. De la misma manera que el Espíritu Santo mora interiormente en cada creyente, Romanos 8:9, llenará y sobreabundará, Juan 7:37-39, en todos los que lo recibieron con una fe inocente. Tercero, uno sabe cuándo el Espíritu Santo lo llena, así lo dijo Jesús y los discípulos lograron descubrir que así era. Hechos 1:5, 2, 1-4. ¿Has recibido el Espíritu Santo? 19:1-6. Ello es posible por cuanto la promesa te pertenece tan plenamente ahora como en cualquier tiempo pasado. 2:38-39, Lucas 11:20, Lucas 4 del 14 al 32. Dinámica del reino, la encomienda y la promesa finales de Cristo. Evangelización mundial. En 5 referencias en el Nuevo Testamento, Jesús se encarga directamente a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Aquí la gran comisión está precedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a esta promesa. Obviamente se necesita recibir este poder si es que la gente habrá de hacer suyo plenamente el Evangelio. Pero antes que eso, hay otro asunto que espera resolución. El Espíritu Santo ha venido para convencernos de que debemos ir. Necesitamos poder para servir con efectividad, para sanar a los enfermos y para liberar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Debemos recibir el primer ungimiento del Espíritu Santo, o sea, poder para actuar, para ir. Entonces el Señor nos dará, primero, poder para buscar a los perdidos; segundo, autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios; y tercero, poder para establecer su iglesia localmente a lo largo y ancho del mundo. Son muy claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio, y me seréis testigos en Jerusalén local, en Judea nacional, en Samaria transcultural y hasta lo último de la tierra internacional. El último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de la evangelización mundial. Juan 20, 21, 23, Hechos 4 del 1 al 12. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Nota: la nube puede ser una referencia al radiante fenómeno que acompañaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, el Shekinah hebreo. Véase Mateo 17, 5, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nota: vendrá como le habéis visto, es decir, Jesús regresará físicamente. Dinámica del reino confirmado. Jesús volverá, la venida del Mesías. Antes de que Jesús dejara a sus discípulos les prometió que volvería. Juan 14:1. Aquí en la ascensión de Jesús, los ángeles dicen a los discípulos: no os quedéis mirando al cielo, Jesús volverá, pero ahora vosotros id y haced lo que Él os dijo que hicieras. Con frecuencia nosotros necesitamos que se nos recuerden estas palabras. A menudo nos enfrascamos en la preciosa promesa del retorno del Señor y nos olvidamos que su promesa también debería afectarnos respecto a cómo nos comportamos hacia el mundo.
Jesús ha asignado una tarea a cada uno de nosotros y bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Mateo 24, 46, Juan 14, 1 al 3, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Elección del sucesor de Judas, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Nota: el monte que se llama del Olivar estaba en las afueras de Jerusalén, dominando la ciudad desde el este. El camino de un día de reposo equivalía alrededor a 3/4 de milla. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Nota: la oración ferviente y persistente es algo que se destaca en los Hechos. Aquí la oración constituye una respuesta obediente al mandato de Jesús de esperar en Jerusalén. Dinámica del reino, unidad y armonía, rasgos del líder. Estar unánimes o de acuerdo es un rasgo dominante en el liderazgo del Nuevo Testamento. Siempre que los líderes de la iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se nos dice que estaban unidos y en armonía unos con otros y con Dios. 2:46, 4:24, 5:12, 15:25. La unanimidad era espiritual y práctica, no solamente teológica, pues vemos que compartían sus vidas y posesiones. Hechos 2, 42 al 47. Nos da una descripción del liderazgo en la época del Nuevo Testamento. Se reunían, estudiaban juntos, compartían sus posesiones materiales. A menudo se reunían para orar, con lo cual ponían de manifiesto no solamente las buenas relaciones existentes entre ellos, sino también su total confianza en Dios. 2:42, 4:31, 12:5, 13:3, Hechos 2:22, Éxodo 27 del 1 al 28:43. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Nota: la frase Pedro se levantó señala el comienzo del liderazgo formal de este apóstol y de la primera gran sección de este libro. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Nota: no hay discrepancia con Mateo 27, del 5 al 10. Los sacerdotes, considerando el dinero del soborno pagado a Judas, era legalmente propiedad suya, compraron el campo con el salario de su iniquidad. Después que Judas se ahorcó, su cuerpo cayó al romperse la cuerda o ser cortada por alguien. Lucas describe la grotesca consecuencia del suicidio. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Nota: uno se ha hecho testigo de su resurrección era el requisito esencial para formar parte del grupo original de 12 apóstoles. Por supuesto, estos habían muerto, pero el ministerio del apostolado seguía vigente. Efesios 4:11, versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
Muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Nota: riqueza literaria, transgresión, hacerse indigno de confianza, alejarse, ponerse a un lado, sobrepasarse, violación, rebelión, aberración, apostasía, desobediencia, desviación de una dirección original y verdadera. Para marcharse por su propio camino, Judas abandonó su posición de servicio como uno de los 12 apóstoles. Versículo 26. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Nota final. Echar suertes era una disposición de la ley, Levítico 16:8. Resulta significativo que, tras el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, esta práctica no se vuelve a mencionar. Nótese que en esta ocasión los discípulos seleccionaron primero los 2 hombres a quienes ellos consideraban más dignos para llenar la vacante. La decisión final fue dejada al Señor en oración, versículo 24, para estar seguros de cuál era su voluntad, echaron suertes. Después el Espíritu Santo proveyó la dirección necesaria.